Aviso de responsabilidad. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de Verbología, En el Principio Todo Era Verbo, sus productores o cualquier entidad asociada. Este contenido es ofrecido con fines informativos y de entretenimiento. Verbología, En el Principio Todo Era Verbo, no se hace responsable de las interpretaciones o el uso que se haga de la información presentada. El proceso de titulación es uno de los momentos más importantes en la vida académica de cualquier estudiante. No se trata solo de culminar una etapa, sino de poner a prueba años de aprendizaje, investigación y desarrollo personal. Es un desafío que implica enfrentarse a dudas, a obstáculos y a decisiones importantes sobre el futuro. Sin embargo, este momento también abre las puertas a nuevas oportunidades, tanto en el ámbito profesional como en el personal. En este episodio vamos a explorar no solamente el camino hacia la titulación, sino también algunas herramientas que los estudiantes podrían utilizar para superarlo. En este sentido, el aprendizaje de idiomas se ha convertido en un recurso invaluable dentro del mundo académico, incluso cuando no parece estar directamente relacionado con el campo de estudio principal. Aprender una nueva lengua no solo facilita el acceso a diferentes culturas y perspectivas, sino que también expande las habilidades cognitivas y sociales de quienes embarcan en esta aventura. En este episodio, pues vamos a profundizar la importancia de aprender un idioma extranjero y también cómo esto puede influir de manera inesperada en otras áreas del conocimiento. Y bueno, ahora sí, bienvenidos a Verbología, el podcast donde exploramos las palabras, las ideas y las historias que nos conectan con el conocimiento y la cultura. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, ya que nos acompañan dos invitados muy especiales. Uno se trata de Yair Calderón Santoyo, que es estudiante de la licenciatura en Historia y está a punto de titularse. Y también es alumno, ha sido alumno aquí de la coordinación del Departamento de Idiomas. Y además nos acompaña Dileria Hernández, que es profesora de portugués, también asesora aquí del CADI de portugués, y nos va a ofrecer su visión sobre el papel que juegan los idiomas en la formación universitaria, incluso cuando no está directamente relacionado con el tema principal de estudio. Y bueno, aunque el portugués no está directamente relacionado con la tesis de Yair, yo creo que es muy fundamental en parte de su formación y vida académica, y pues vamos a explorar el día de hoy un poquito sobre todos estos aspectos que conforman esta formación académica de Yair aquí en la Universidad Michoacana. Primero les pregunto a ambos cómo se encuentran el día de hoy. Hola, ¿cómo anda? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Pues aquí toda hecha bolas con la parte técnica del podcast, pero se logró. Ya estamos aquí grabando. Y bueno, Yair, cuéntanos alguna anécdota que te haya mantenido interesado durante tu carrera en los idiomas o que te haya hecho voltear a ver a la coordinación del Departamento de Idiomas. Bueno, primero gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en este tipo de actividades, entonces estoy ahí, ¿no? Un poquito nervioso, pero todo bien. Siempre me ha interesado a mí los idiomas, la relación que se puede generar con ellos, sobre todo porque, por ejemplo, mi hermano fue estudiante de historia, pero en nuestra familia nos cuestan los idiomas realmente. Entonces mi primer acercamiento fue con inglés. La realidad es que no me termina de agradar, no fue un proceso muy agradable para mí, nunca me sentí cómodo y hubo un momento en que entonces
por curiosidades en internet, el portugués se me hacía un español chistoso, esa es la realidad. Entonces... Que no eres el primero, ella y llegan muchos alumnos y siempre son de los primeros comentarios, desde es un español chistoso, es un español que suena diferente, es que entiendo, pero no entiendo. Sí. Entonces me llamaba la atención imitarlo, porque era gracioso estar con amigos, jugar a imitar el portugués. Pero después dije, bueno, si el inglés no me agrada, no me convence, pues ¿por qué no mejor estudiar el portugués? No encontraba un lugar específico en donde estudiarlo, así que pues en tiempos libres comencé a estudiarlo. Después entré a la universidad, decidí por historia. Nuestros profesores siempre nos dicen tomar una maestría, hacer posgrados, pero siempre nos dicen aprendan inglés. O aprendan un segundo idioma, pero no dicen cuál. Entonces yo dije, bueno, el inglés no me gusta. Voy a empezar portugués, pero ya de una manera un poco mejor preparada, ya no ese portugués chistoso, ese portugués que me hace reír, sino pensando ya en utilizarlo como en este caso para la investigación. Si bien no es el eje principal, sí hay trabajos, sobre todo en la Universidad Federal de Ouro Preto, donde analizan la imagen de Porfirio Díaz. Entonces, por eso estoy aquí. Observé lo que había en el CADI. La realidad es que a veces el tiempo no se me ajusta en idiomas, entonces decidí venir al CADI. Pues la verdad es que le he pasado muy bien, también que pues hoy puedo estar aquí grabando, ¿verdad? Claro. Entonces es una experiencia que ha sido bonita, donde me he sentido cómodo, muy tranquilo, pero sobre todo donde me he sentido bien con el aprendizaje que tengo del idioma. O sea, hoy día puedo platicar en portugués, escuchar canciones, hablar frente al espejo yo mismo. En español chistoso. En español chistoso, y también que sale más chistoso porque el acento a veces cuesta. Entonces, realmente ha sido un proceso muy, muy importante, porque a la vez me fortaleció en el sentido de quitar inseguridades que en ocasiones te generan aprender un idioma como el inglés, que yo digo, ¿por qué no puedo? Pero que el hecho de poder con portugués te hace sentir, me ha hecho sentir más relajado, más cómodo, y que pues me genera sentirme bien conmigo mismo y sentir que estoy en un proceso adecuado dentro de mi formación académica. Y que incluso puedes ya ir, o sea, que tal vez ahorita estás enfocado en portugués, pero que si tú te lo propones, si puedes con portugués, puedes también con inglés. Por supuesto. Y bueno, esta parte del portugués a mí me hace preguntarme, porque el portugués es una de las lenguas romances más habladas en el mundo, si influyó el portugués en tu motivación para estudiar historia, o al revés, o mutuamente, o nada que ver. Un poquito más ya estando en historia me motiva a estudiar el portugués, sobre todo. Nosotros en historia pues vemos en el área de esta historia mundial, esta historia universal, pues es Europa. Entonces siempre terminamos de observar en algún punto a Portugal, pero lo dejamos de lado. Entonces en ocasiones es España cansa, Francia cansa, Inglaterra también te cansa. Después, pero ahí está en el lado ibérico otro país chiquito. ¿Qué pasaba en ese país? Estamos tan relacionados con España que la pregunta era ¿qué pasaba con el de al lado? Pero pues para entender el de al lado que no habla español, entonces necesito entender qué hablan ellos, y de esta manera fue que, bueno, también el portugués me sirve para, como hobby, empezar a aprender un poquito de la historia de Portugal, ver qué sucede, porque aparte son muchas semejanzas, y a la vez me sirve sobre todo, o me gusta, me motiva, son canciones en portugués de guerras, escuchar una Angola Enosa, cosas de ese tipo. Entonces, en tiempos donde uno puede estar estresado, en ocasiones el portugués me salva de escuchar canciones y relajarme un poco, pero canciones en el ámbito de la historia y sentirme identificado y decir, sí lo ubico y sé cómo es el proceso y lo entiendo desde su lengua, desde su perspectiva, y no solamente desde la nuestra, sino también adentrar a entender a esa historia portuguesa, pero desde su propia lengua. Dileri, y bueno, tú como profesora, ¿cómo crees que es la experiencia del aprendizaje del portugués durante la carrera de los alumnos? Aunque no esté directamente relacionado a lo mejor con el tema de investigación, pero ¿qué más les aporta?
Tal como mencionaba Yair Kumanda, yo creo que es una experiencia muy integral, desde sentirte cómodo contigo mismo, ver lo que puedes lograr con el aprendizaje de un idioma, que te ayuda a que, ok, si esta persona puede, yo también puedo, y que tú mismo vayas viendo tu avance. Una de las ventajas que tenemos, por ejemplo, en el caso de portugués, es que al inicio, como es mucha la semejanza con el español, se ve un avance muy significativo rápidamente, que tal vez con otros idiomas no lo puedes ver porque están un poquito más distantes del español, cuesta un poquito más de trabajo sentir esa confianza para hablar en el idioma, que en el portugués puedes tener ese primer arranque más rápido y ya claro, conforme van pasando los semestres te vas dando cuenta que portugués es portugués y español es español, que no es como generalmente decimos, bueno, es casi español, bueno, ya ves, dices, no, es portugués. Pero esto te va ayudando a que tú te vas dando cuenta que tú puedes ir avanzando en un idioma y que al mismo tiempo puedes entender otras cosas que están o que estaban pasando en el mundo, porque un idioma siempre es cultura. Y siempre algo fundamental dentro de las clases de idiomas o dentro de las asesorías y actividades que tenemos en el CADI es este componente cultural, porque no puedes dejar de lado la parte cultural cuando estás aprendiendo un idioma. ¿Por qué? Porque están juntos, se tienen que mezclar. Entonces, ok, si vamos a hablar de la lengua portuguesa, ok, se habla en Brasil, pero una de las primeras preguntas, por ejemplo, que se hacen en clases es, ok, ¿ustedes saben dónde se habla portugués? Se habla en Portugal, se habla en Brasil, pero ¿dónde más? No nada más son estos dos países, si bien son nuestros referentes, tenemos Angola, tenemos Mozambique, tenemos Cabo Verde, tenemos incluso algunos territorios que fueron parte de Portugal y que todavía tienen esta herencia del portugués. Entonces hay que ver de dónde viene esta lengua o por qué en Brasil se habla portugués y no se habla español. Ok, es que llegaron los portugueses y no los españoles, pero ¿por qué? Entonces hay que ver todo este trasfondo y te va ayudando. Me comentaba una alumna hace 2-3 clases que estábamos viendo en los primeros niveles justo esta pregunta y me decía, maestra, yo estoy estudiando comercio exterior, mi licenciatura, y vemos mucho el rol que tenía Portugal en el inicio, cuando se estaba empezando la historia del comercio y cómo Portugal era el que iba marcando esta pauta y cómo iba yendo a diferentes países y hacia esta parte del trueque que llevaba, que traía productos. Entonces muchas veces cuando los maestros hablan de una cosa, yo ya he visto algo en clase o yo entiendo algo que muestran o alguna canción, entonces yo me siento muy bien porque puedo participar en clase y puedo decir, es que miren, por ejemplo, esto y esto. Entonces sí se va compenetrando de cierta manera y siempre hay motivos muy específicos de por qué alguien quiere estudiar portugués. Hay gente que dice, bueno, quiero ver un poquito más de esta lengua y ya luego le va encontrando relación. Y hay gente que sí tiene sus motivos muy específicos. Por ejemplo, me comentaba otra alumna, es que en Brasil está muy fuerte la parte de odontología. Me gustaría especializarme allá, entonces desde ahorita me estoy preparando para mi posgrado poder ver si lo hago allá. Gente que me ha dicho incluso, profesora, lo que pasa es que yo veo muchas cosas en internet en portugués, me salen mucho, claro, porque es la segunda lengua más hablada en el internet. Entonces vas a ver mucho contenido en portugués. Entonces creo que sí se va compenetrando, que aunque no sea la parte fundamental de su licenciatura, se te puede ayudar a complementar prácticamente cualquier otra área del conocimiento e incluso para la cuestión personal, una película, la música, muchas cosas que también te pueden ayudar en tu parte personal. O si vas a ir de viaje, ¿por qué no que te puedas comunicar en el idioma del país que tú estás visitando? Así es, y bueno, ahorita que mencionaban esta parte de la importancia histórica también de Portugal en el comercio, pensaba precisamente pues aún España no habría tenido el poder que tuvo en cuestión al comercio de especies si no hubiera sido por un portugués que por ahí hizo una expedición famosísima, ¿no? Magallanes. Y entonces, bueno, esto me hace pensar también qué retos en tu carrera ya has enfrentado que a lo mejor así sin querer China el portugués te sacó del apuro porque te expandió esa otra forma de ver el mundo o ya tenías un dato extra a partir de este conocimiento tuyo. Cuéntanos algún apuro por ahí que hayas enfrentado y que el portugués te haya ayudado. Pues el apuro tal vez más grande y que es donde más me ha ayudado realmente fue cuando en quinto semestre en la licenciatura nosotros entramos a un seminario de investigación.
que es en el que durante 2 años nos van a perfilar para que definamos los intereses y podamos hacer borradores, hacer muchas pruebas, muchos fallos de qué es lo que queremos hacer como tesis. Yo llegué queriendo, siempre me ha interesado el porfiriato, Porfirio Díaz, entonces yo llegué queriendo analizar directamente a Díaz, pero me dijeron, ¿qué vas a analizar? Lo han analizado demasiado, hay visiones, entonces era reestructurar todo, volver a revisar, y precisamente es donde encontré la tesis de maestría de la Universidad Federal, ahí en Brasil, y vi que hablan de un cambio de discurso. Dije, bueno, no trabajo el cambio de discurso, ya lo hizo él, entonces yo ya no lo trabajo porque aparte son categorías diferentes, él está en una maestría que es un proceso de licenciatura. Pero dije, bueno, ¿cómo es esa percepción en ese caso de Porfirio Díaz? Y luego me acordé que existe el archivo en la Iberoamericana, tomé una optativa que tenía que ver con historia de mujeres y con enseñanza de la historia con perspectiva de género, y dije, ahí está la clave. O sea, voy a ver la percepción que tienen acerca del presidente, pero voy a ver la percepción femenina. Pero sin pensarlo, realmente la respuesta de ese tema de investigación me la da el hecho de haber leído una tesis en portugués. En portugués. Entonces, de una universidad de otro país, en otro idioma, brasileña, que da, si bien no el enfoque total de lo que me interesa como investigación, sí puntos claves que sin pensarlo, sin tenerlo tal vez muy en cuenta, terminó definiendo hoy día lo que estoy trabajando dentro de la licenciatura y también dentro de proyectos que estamos realizando para la universidad. Muy bien. Yair, compártenos cuáles son los puntos clave de tu trabajo de investigación actual con el que te vas a titular. Okay. Los puntos claves primero es la aportación historiográfica. O sea, hay trabajos de historia de mujeres, sí, pero son obviamente menores en cuanto a número en relación a aquellos que hablan de las generalidades o en específico de hombres. Es decir, hay un vacío historiográfico importante donde ya podemos encontrar matices de cómo ha sido la historia de las mujeres en México, en América Latina, en Europa en general, en global en el mundo, pero lo que a mí me interesa es el porfiriato. En este caso, en el porfiriato se ha analizado obviamente mucho a las mujeres transgresoras, es decir, criminales, prostitutas, también vendedoras ambulantes o cualquier mujer que se salía del canon establecido, pero se ha dejado fuera a las clases medias, un poquito. Y el hecho de que estas mujeres escriben, tienen posibilidad de enviar una carta al presidente, pues nos está indicando que van a ser mujeres de clase media en su mayoría. Va a haber mujeres de clase alta, sí, va a haber mujeres de clase baja también, pero son un estrato medio que nace en el porfiriato. Entonces, como nacen en este periodo, ellas van a estar en medio de esas clases todavía medio aristocráticas en este periodo, de las clases bajas donde las mujeres ya también tienen que ir a la fábrica. Entonces ellas van a jugar un rol de me parezco a las que están en los estratos bajos o me parezco a quienes están en los estratos altos. No tienen una identidad establecida en un inicio. Entonces esa es una de las partes esenciales que me interesa ver. ¿Cuál es la identidad que ellas quieren reflejar a partir de su correspondencia? ¿Se identifican con esa élite? ¿Qué es lo que me parece que hacen? El escribir al presidente, el hablar de sus peticiones, el decirle vuestra excelencia, señor de todos mis respetos. Esa es una manera de querer asemejarse a las clases altas. Uh-huh. Y nunca mencionan a los estratos bajos. Entonces, inconscientemente o conscientemente los ignoran. Y dicen, yo no pertenezco a esas mujeres. Yo estoy en medio, pero yo pertenezco a las que también están arriba. Y la otra cuestión es, bueno, ya se identifican con estas partes altas, pero esa identificación se genera también por el papel que Díaz tiene para ellas. Díaz es ese presidente, o lo ven como ese presidente que da la estabilidad, el progreso y algunos otros aspectos que hacen que ellas estén en las clases medias. Entonces lo ven como un protector. Y es observar también eso, qué discurso tienen con el presidente. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? Parece que la mayoría lo observa bien, pero aquí tendríamos, por ejemplo, y es algo de lo que estoy analizando y que me cuesta un poquito más, es tener cuidado con lo que dice, porque lo alaban mucho,
pero le están pidiendo cosas. Entonces el decirle que es esto, que es lo otro, que es lo mejor que tiene el país, no necesariamente tal vez va a reflejar lo que ella siente, sino están haciendo del lenguaje una herramienta para conseguir lo que ellas quieren. Entonces puede que a día no les cayera bien a varias, pero le dicen excelencia, porque hay que conseguir que el presidente te apoye. Claro. Entonces ese lenguaje las va a llevar a hacer una resistencia, consciente o inconsciente, que es el tercer punto que me interesa en la investigación. El papel que ellas están jugando con todos estos valores interiorizados, cómo reflejan si ven bien al régimen, si no lo ven bien, pero que ellas mismas entonces se están oponiendo al prototipo de mujer de la época, porque están dejando lo privado y están queriendo salir a lo público. Aunque una carta la podamos ver privada, al final del día es una comunicación pública con el presidente de la República. Y que no solamente el presidente la leía. También las llevó a leer Carmelita, su esposa, el secretario particular Chuzal, y seguramente lo que le decían estas mujeres circulaba dentro de estos grupos cercanos al presidente Díaz. Entonces ellas ya están en un ámbito público que para el porfiriato no es el lugar de la mujer. La mujer tiene que estar en lo privado, tiene que estar en casa, porque el ámbito público va en contra de la moral que las mujeres tienen que cumplir. Entonces, ¿por qué van a estar en un lugar que es de hombres? No tienen que estar ahí según ellos, pero ellas quieren estar ahí e intentan estar ahí, y por eso se atreven a escribirle a un hombre, y más a un hombre que es presidente. ¿Qué respuestas serían las comunes a obtener estas mujeres que escriben al presidente en esta época? Las respuestas de Díaz son muy ambiguas, esa es la realidad. Yo estoy seguro que él no leía las cartas, en su mayoría, las leía su secretario, porque varias cartas tienen un resumen de lo que se pide. Entonces, seguramente nada más le comentaban a Díaz, X señora está pidiendo 200 pesos porque dice que su esposo no tiene empleo y que la familia tiene dificultades económicas. Pero las respuestas tienen que ver con lo analizaremos y nosotros sabremos si podemos apoyarlo o no. Sí, lo intentaré, lo tendré presente, lo tendré en la mente. Entonces, son respuestas realmente muy ambiguas, que nos lleva a pensar que muchas de estas mujeres seguramente no conseguían lo que en la carta estaban pidiendo. Yair, y comentabas que esta tesis de maestría de la Universidad de Brasil te dio chispa que necesitabas para dar pie a tu tesis de licenciatura. ¿Ha habido también algún acompañamiento durante tu investigación que también hayas tenido que recurrir a fuentes en portugués o que de alguna manera te haya acompañado el portugués ahora en esta investigación que ya es la tuya? Sí, sobre todo en el análisis del discurso. Estoy utilizando precisamente el repositorio de esta universidad, donde tienen varios trabajos que se enfocan en cómo va cambiando el discurso. También he leído trabajos acerca de mujeres en Brasil, porque es una manera también de comparar. América Latina sufre todo un proceso de transformación en el siglo XIX, sobre todo la última parte, entonces eso incluye a Brasil. Y las mujeres en toda esta región latinoamericana van a compartir aspectos semejantes. Entonces, ver qué sucede, por ejemplo, en este caso en Brasil con las mujeres, pues ha llevado a que tenga que consultar más obras en portugués, que en ocasiones pues me cuesta, ¿verdad?, de estar leyendo cositas que no entiendo, pero a la vez eso hace el que no entienda intentar mejorar también el idioma. Una motivación. Sí, motivarme más a un día decir, bueno, agarro un libro, agarro una tesis, y no detenerme y hacer todas mis anotaciones que necesite. Pero realmente el portugués me ha dado pistas, me ha dado ideas para seguir enfocando hoy día la investigación que estamos realizando. Muy bien, y bueno, Dileri, también, pues aprovechando que estás aquí retomando el asunto del portugués, tú consideras, bueno, aparte tú eres comunicóloga, que yo creo que eso es como muy importante mencionarlo aquí, porque también desde tu perspectiva como comunicóloga, ¿cómo crees que aprender distintos idiomas, sobre todo por ejemplo en el caso del portugués, pueda generar visiones mayores o contextos mayores cuando se trata de investigar?
porque pues en la universidad yo creo que eso es una de las áreas que más destacan aquí en la Universidad Michoacana, que son las áreas de investigación. Y entonces, ¿tú cómo consideras que también puede aportar o ayudar al investigador los conocimientos en distintos idiomas para comunicar aquello de la manera en la que quiere comunicarlo a los otros? En general creo que la Universidad Michoacana le está dando mucho peso a la parte de las lenguas extranjeras, de los idiomas, no solamente durante la licenciatura, que si bien los profesores siempre les hacen estas recomendaciones, hay incluso licenciaturas que tienen un espacio que ya hacen obligatorio, por ejemplo el caso del inglés, sino que en la parte del posgrado llegan también en las clases de portugués muchos alumnos que están en el doctorado, que para poderse titular les piden ya una tercera lengua. Obviamente es el español, el inglés les piden el TOEFL y les piden por lo menos comprensión lectora de una tercera lengua. Que muchos de ellos, por ejemplo, escogen el portugués. ¿Por qué? Porque también les da una visión más completa en el caso de América Latina por la situación de Brasil, pero también porque es un idioma que tenemos más cercano en cuanto a las semejanzas entre portugués y el español. Pero creo que al mismo tiempo cualquier lengua, independientemente de que sea portugués, italiano, alemán, el que la persona escoja nos va a ayudar a tener una herramienta adicional para comunicarnos, para decir aquello que nosotros queremos. Y por ejemplo, si alguien se quiere dedicar a la parte de la academia, poder redactar un artículo, no solamente en una segunda lengua, sino en una tercera lengua, participar en ponencias, en congresos, que tú te puedas comunicar, o incluso con colegas que están investigando algo muy similar a lo que tú estás investigando, algo que se pueda complementar. No hay como que tú seas la persona que se puede comunicar. Claro que siempre va a haber intérpretes, traductores que te pueden apoyar con esta parte, pero también en la parte personal te va a ayudar a que tú te puedas comunicar y que entiendas la cultura de este otro país con el que tú te estás tratando de acercar, porque no es lo mismo, incluso en la parte del espacio personal, cómo me voy a acercar yo a un brasileño, a cómo me voy a acercar a un portugués. Que el portugués, por ejemplo, necesita un poco más de espacio personal que el brasileño, que me puedo aproximar más a él físicamente para tener una conversación. Entonces son pequeñas cosas que tú vas entendiendo en la parte de la comunicación verbal y no verbal cuando estás aprendiendo un idioma, que creo que el que sea te va a ayudar a complementar tu campo profesional. En el caso del portugués, ¿hay alguna tendencia en cuanto a los alumnos que buscan la Academia de Portugués? Yo podría pensar que a lo mejor está muy ligada a las áreas de humanidades. Fíjate que sí, muchos de humanidades, pero también están llegando últimamente muchos en el área médica de la salud. ¿Por qué? Porque como estamos viendo que en Europa la tendencia es que hay personas más de la tercera edad, hay muchas personas que están en medicina, que tienen este objetivo de irse a Europa, entonces también lo están viendo por ese sentido. La parte también de personas que están estudiando el área de la enfermería también se quieren ir para allá, y en el área de odontología, como Brasil, de las 5 universidades, de las mejores 5 universidades del mundo en el área de odontología, 4 de ellas están en Brasil. Muchos odontólogos también se están acercando para posteriormente irse en el posgrado a Brasil a hacer una especialización. Entonces sí hay de humanidades, pero también se están acercando últimamente muchos del área de la salud. Y claro, no falta el que por Cristiano Ronaldo también quiere estudiar portugués, la verdad. Entonces sí, hay motivos de todos para estudiar portugués. Y sí, absolutamente. Y bueno, pues Yair, ¿qué aprendizajes consideras los más valiosos en tu proceso de investigación y cómo ha sido para ti cerrar este ciclo académico? Pues de los procesos es el hecho de afrontarte ya directamente al aspecto de la academia. Ya de alguna manera, si bien no formas tal vez parte directa de estos grupos académicos, sí tienes interacción con ellos, al menos desde el sentido de que ya tienes un asesor. Ese asesor es académico, entonces. Y a la vez también a relacionarte con las personas. En el caso de nosotros en historia, en ocasiones piensan que nuestras investigaciones es estar encerrados, leyendo, pero la realidad es que eso no es todo. Tenemos que convivir en los archivos, tenemos que saber tratar a las personas que trabajan ahí, tener esas interacciones interpersonales, pero al menos en mi caso, lo más valioso también ha sido el ver pues al otro género. Es
dentro de esta rama historiográfica que es la historia de la mujer o de las mujeres, perdón, o estudios de género, pues normalmente prevalecen que los estudios los hacen mujeres. Claro. Porque muchos hombres también lo ven como, ay, historia de mujeres, yo no voy a hacer eso. Que lo hagan ellas. Si quieren hacer su historia, pues que las hagan ellas, pero yo no. Entonces, es aprender eso porque al final del día, uno como hombre puede tener algunas ideas preconcebidas acerca del otro género, pero estudiarlas ya con metodologías y con una visión histórica, sociohistórica, también tener que hacer uso de la sociología, de la filosofía para entenderlas mejor, pues lleva a darse cuenta que más que diferencias tenemos cercanías y que se puede estudiar a las mujeres y entenderlas en estos aspectos históricos sin la necesidad de que solamente tengan que ser mujeres. Entonces también eso ha sido un aspecto importante para mí o valioso, ver que puedo historiar al otro género, porque mi idea, como les mencionaba, era Porfirio Díaz, es decir, la cercanía de género en ese aspecto de a quién vas a investigar, pero luego cambiarlo hacia ver a las mujeres, y que también no es fácil, y es importante reconocer que ha sido un proceso difícil, porque no tenemos las mismas experiencias históricas en relación de género. El hombre tiene una experiencia histórica normalmente con mayor facilidades, con mayor tranquilidad, mientras que en el aspecto de las mujeres es un poquito más tumultuoso, o sea, tienen más dificultades. No es un grupo tan homogéneo, pero tampoco es un grupo tan dividido, entonces es encontrar muchos grupos dentro de un solo grupo, y eso dificulta en ocasiones entender qué es lo que sucede con los procesos femeninos dentro de la historia, pero que se pueden entender y se pueden crear en un primer momento las generalidades, pero luego ir particularizando qué pasa con cada uno de estos grupos. En este caso, qué pasa con las mujeres de clase media en el Porfiriato. Y aquí también hay algo que me surge, que no sé si dentro de tus investigaciones a lo mejor ya puedes o estás preparado para responder algo así, pero lo voy a intentar. Si tu idea es estudiar como a la mujer, o es lo que estás haciendo, pero ahorita lo estás haciendo con la mujer mexicana del periodo del Porfiriato, y me imagino que en tu revisar pues también has visto por ahí a la mujer latinoamericana, a la mujer brasileña, seguramente a partir de los textos que has revisado en portugués. Y entonces estas diferencias entre ambos idiomas seguramente te habrán dado un poquito de visión en la misma mujer, cómo se percibe desde aquel territorio donde se habla portugués y cómo se ha conformado esa identidad de mujer que habla portugués, a cómo se ha conformado la identidad de una mexicana, que seguramente, o sea, por ejemplo, nosotros podemos entender seguramente desde las variantes del español o del castellano, no será lo mismo leer a una mujer de la península europea hablar español y hablar de sí misma como mujer en la misma época que una mujer mexicana. Y entonces me imagino que también habrás notado algunas de esas diferencias de identidad entre las mujeres que hablan portugués y las mujeres que hablan español. ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Qué diferencias has notado ahí? Sobre todo en el aspecto de las autoras y en general en el ámbito histórico, en América Latina, en este caso también en Brasil, es una apertura mayor a hacer los estudios de mujeres, a lo que por ejemplo vemos en México. En México, si bien se ha mejorado, todavía la academia en ocasiones es un poquito cerrada a estos temas, o piensan que es una moda estudiar a las mujeres. Entonces, el hecho de que en este caso los estudios brasileños tengan más apertura, pues hace incluso a que no se noten tantas las ideas preconcebidas del o de las autoras, lo cual nos lleva a que se alejan un poquito más de lo que ellos mismos puedan sentir o lo que ellos puedan creer, cuestión que en ocasiones aquí todavía en el país se ve diferente. Todavía se notan algunas ideas que el autor está imprimiendo, o que el autor dice algo, pero uno ve la nota de página, revisa la fuente y uno dice que este no dice realmente eso, o yo no entiendo que diga eso. O sea, todavía los autores y las autoras les añaden un poquito más en relación a
ese análisis que se hace de las mujeres. Y en el caso de Brasil, América Latina, es un aspecto un poco más amplio. Y análisis incluso, pues, con respeto, ¿verdad?, a la Academia Mexicana, pero que intentan ser todavía más profundos y más analíticos. Y Dileri, a ti te haría la misma pregunta similar, pero obviamente no desde el ámbito del investigador, porque no es el área a la que tú te dedicas, pero desde tu perspectiva personal, como mujer que habla ambos idiomas y como mujer que ha estado en contacto un poquito con distintas culturas de estas dos lenguas, ¿tú marcarías alguna diferencia en esta concepción de las mujeres entre las hispanoparlantes y las, como digo, las que hablan portugués? La lengua es lusófona, las lusófonas. Las lusófonas, Sí. excelente. Entonces, ¿cuál sería tu perspectiva al respecto de estas diferencias? Creo, Comanda, que cualquier idioma, cuando tú lo utilizas, sí te cambia un poquito la manera en la que tú te expresas, en la manera en la que tú describes, desde, por ejemplo, algo tan sencillo, ahorita nos vamos a la parte de las mujeres, pero árbol en español es masculino, entonces cuando tú describes al árbol es un árbol grande, fuerte. Características que luego nosotros hablamos de el aspecto masculino, ¿no? Y en portugués, por ejemplo, árbol es femenino, entonces es un árbol, bonita, Materna, ajá, entonces la es, maternal. claro, es algo femenino, entonces hay muchas palabras que cambian, digamos, su género, si es masculino o femenino del portugués al español, que luego también esa es una de las dificultades que tienen las personas que están aprendiendo portugués, porque tú quieres decir el árbol, y bueno, no es el árbol, es la árbol, no es el puente, es la puente. Bueno, esas diferencias, y creo que también eso te va ayudando a que tú como persona utilices ciertos adjetivos para describir a las cosas y que tú también te expreses. Entonces, la manera en la que se está expresando también una mujer que habla español es con cierto tipo de palabras, pero que ya vienen también mucho preconcebido por la lengua que hablas y que tienes también que entender esta parte cultural cuando tú estás hablando, en este caso, por ejemplo, portugués, que también son otro tipo de, que aunque tienen sus equivalentes y hay cosas que solamente es en cada una de las lenguas, sí te ayuda a expresarte de una manera diferente. ¿Qué es lo que sí podemos ver de la mujer que habla español con la mujer que habla portugués? Pues si lo vemos la comparación con Brasil, son mujeres muy animadas, muy receptivas, muy de dar la bienvenida, de acoger a las personas, y siguen teniendo estas características, pero creo que la lengua sí te hace que te expreses de una manera diferente de un idioma al otro, tan solo por el mismo contenido del idioma, de cómo son los diferentes elementos que lo componen. Sí, claro. Y bueno, ahora ya yéndonos un poquito hacia el futuro, Yair, todos estos conocimientos que has conjugado hasta ahorita, ¿hacia dónde los vas a llevar? ¿Qué es lo que quieres hacer posteriormente con lo que conoces de lenguas, con lo que conoces de historia? La idea pues es terminar rápido el proceso de la licenciatura, Titularte. año y medio para la titulación, que sería lo ideal, y me interesa estudiar realmente un posgrado. No, seguramente lo haría aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas de la universidad, que es donde se encuentra, por ejemplo, quien me está apoyando en el proceso de asesoría, que es la doctora Lizeth Rivera, quien también le agradezco todo el apoyo que me ha brindado en este periodo. Pero no descarto la idea de que por el portugués, de mejorarlo, de buscar alguna certificación de alguna institución oficial en la lengua, pues buscar las movilidades o buscar incluso estudiar una maestría, ya sea en Portugal o en Brasil, y estudiar, ¿por qué no?, directamente un tema de esas regiones, salirnos de la historia nacional, ir a hacer una maestría a cualquiera de estos dos países y estudiar su propia historia, porque sería estudiarla con su lengua, sí, pero con una visión de alguien de fuera. Es decir, porque los de fuera no tenemos las ideas preconcebidas que pueden tener de una historia nacional o de una historia patriótica, lo cual en ocasiones genera matices interesantes en qué dice un extranjero de lo que tú estás escribiendo en tu lengua y lo que dices tú desde dentro. Entonces esa sería un poco la idea. Ok, y bueno, pues también vamos a generar a lo mejor algunas recomendaciones o sugerencias para los estudiantes que están entrando también en su periodo de titulación, de graduación, que están haciendo alguna investigación
¿qué les recomiendas, Jair, para que salgan airosos de esta etapa? Primero que elijan un tema que realmente les guste. En ocasiones te pueden ofrecer temas, quienes son tus asesores o tus seminaristas, pero necesitas que el tema realmente te agrade. Entonces, un tema de investigación es realmente parte de ti, parte de tus gustos. Si no te agrada el tema, nunca lo vas a poder sacar, esa es la realidad. También que nos vamos a equivocar muchas veces. Yo escribo, leo y luego digo, todo lo que dice está mal. O sea, no tiene sentido, no tiene concordancia. Entonces es también manejar, que no pasa nada con los errores. Simplemente si ya imprimiste y te salió mal, pues agarras la hoja, la haces bolita y le echas al cesto y se acabó. Y no pasó nada. Y no pasó nada, ya se fue a la basura, nunca me equivoqué. Entonces todo bien, escribo de nuevo y desde cero. Pero porque siempre van a existir esos errores, pero no tomarlos como que ya me equivoqué, entonces ya no voy a poder. Tomarlo como, se me fue un despiste, pero lo escribo de nuevo y me va a quedar mucho mejor. Que podría ser una gran recomendación incluso para alguien que aprende un idioma. De no pasa nada si me equivoco, hago bolita, lo tiro y otra vez yo puedo. Sí, y también el hecho de que pues sí tomen realmente una segunda lengua. En el plan de estudios que nosotros tenemos en la facultad, ya está de salida, mi generación es la última con ese plan, a nosotros no nos exigen una segunda lengua para poder titularnos. Entonces tenemos, por decirlo, esa ventaja, pero a la vez desventaja. Porque el no estar presionados a aprender una segunda lengua te relaja un poco en el tema, porque es de, pues hago la licenciatura, no hago posgrados, no me exigen un segundo idioma para titularme, la verdad es que no lo necesito. Pero cuando uno quiere dedicarse a la vida académica, a la investigación, y no solo a esto, sino también a expandir los horizontes, pues es que se animen a tomar una segunda lengua, que la disfruten, que la gocen, y que sea aquello que les interese. No necesariamente el inglés, que a veces pareciera medio impositiva, sino que las haga sentir bien, sin importar cuál sea. Ya aprendiendo una primera lengua, sintiéndote cómodo y seguro de que puedes aprender otro idioma, pues ya ahora sí puedes volver al tenebroso inglés, como es mi caso, terminar con el proceso del portugués y después volver a ese idioma que ha costado, pero que a la vez es importante porque es volver a expandir esos horizontes. ¿Te quieres ir a alguna estancia a Brasil o a Portugal próximamente? Ojalá se pudiera. Para mí sería muy bonito en el caso de, por ejemplo, hacer el último semestre de licenciatura fuera del país. Para mí sería una meta. Los tiempos son muy cortos, queda un año de carrera, entonces no creo poder lograrlo, pero sí buscar o hacer el intento de un posgrado fuera de México. Y bueno, antes de pasarnos ya de lleno a las recomendaciones de portugués, hay que, en unos días vas a generar una ponencia aquí en Cádiz, en el auditorio. Entonces, pues platícanos de la ponencia, día, hora, para que la gente que no se alcance a escuchar a tiempo antes de la ponencia, pues le corra y asista y te vea. Bueno, es una plática acerca precisamente de lo que aquí hemos estado comentando. Vamos a ver ya imágenes de cartas, entonces nos vamos a imaginar a las mujeres que estaban escribiendo, qué es lo que dicen, y se va a realizar aquí en el auditorio del Cádiz el día 25 de este mes a las 5 de la tarde, donde están cordialmente invitados. Intentaré hablar un poquito en portugués para que se animen, pero si me equivoco tampoco me apedreen ni me avienten cosas. No pasa nada. Entonces, sí, o sea, si me avientan una piedra, la agarro y la pongo a un lado y nunca me la aventaron. Claro. Entonces sería así. Sí, pero animarlos a que vengan. En ocasiones la historia nos podría parecer aburrida, pero nosotros como historiadores hay que intentar hacerla entretenida, divertirnos, incluso hacer de repente algunos chistes chuscos, ¿por qué no? Pero todo con su relativa tranquilidad. Entonces ojalá puedan asistir, va a ser algo muy tranquilo, les van a gustar las cartas, son cartas muy bonitas, tienen historias tristes, historias alegres. Entonces el verlas, estarán las imágenes originales, que agradezco en este caso yo a la Universidad Iberoamericana, porque me ha permitido que yo las tenga, me las envían en alta resolución, entonces puedo hacer uso correcto de ellas. Y leerlas, ver la letra, escriben muy bonito, los trazos, también toda esa emoción que le ponen, los signos exclamativos,
Entonces tú las lees y yo me imagino a las mujeres escribiendo. Y esa es la idea de esta plática, hacer que quien venga se imagine a la mujer escribiendo esa correspondencia. Y no solo escribiéndola, sino yendo a entregarla, ya sea a una estación de correo o incluso directo a Palacio Nacional, las que estaban en Ciudad de México, o algunas iban directa a la casa del presidente, entonces ya vemos que eran amigas seguramente. Pero también después imaginarnos que tal vez a muchas no le respondieron y que en su casa pudieron sentir mucha desolación en donde estuviera, porque la mayoría de ellas seguramente fue ignorada. Entonces en eso consiste la plática, en venir a introducirnos en esas mujeres, que ellas sean las protagonistas de la charla y yo simplemente un intermediario de hacer llegar aquello que estaba en el archivo sin conocerse a un público en general, y que se interesen por ver a las mujeres no solo en el Porfiriato, sino en la historia y en los diferentes ámbitos de la ciencia. Maravilloso. Entonces, 25 de septiembre, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde en el auditorio del CADI. Edificio C6. Edificio C6. Estamos justo atrásito de la Coordinación de la Investigación Científica, para que no se pierda. Y bueno, pues ya Hilary, para ir cerrando este episodio que ha estado bien interesante, recomendaciones para los chicos que a lo mejor les gusta el portugués, pero no saben, no se animan. Primero, empezar. Creo que es el paso uno, decidirte, empezar y realmente que te des cuenta que sí se puede. Creo que cualquier persona es capaz de aprender una lengua extranjera. Tal vez a algunas personas nos va a costar un poquito más de trabajo que a otras, pero realmente la persistencia, entrar a tus clases, hacer tus actividades, poco a poco la persona va a ir viendo que es posible aprender cualquier lengua extranjera. Realmente sí necesita tiempo, hay que dedicarle por lo menos el tiempo de clase o, por ejemplo, en el caso del CADI, que es el centro de autoacceso, venir, darte el tiempo tú mismo de ver qué es lo que quieres estar trabajando, cómo lo vas a estar trabajando y que realmente no importa el tiempo que te tome aprenderlo, si por ejemplo lo vas a hacer de manera autodidacta aquí en el CADI, pero que empezar es ahora sí que el paso uno, que te decidas empezar y que veas que realmente sí se puede y que por ejemplo en el caso del CADI habemos asesores para acompañar a estas personas, estos usuarios, a que puedan cumplir su meta y claro, en el departamento de idiomas que estamos los profesores capacitados y listos para acompañarlos en este proceso de aprendizaje del portugués y de cualquiera de las otras 13 lenguas que tenemos disponibles para ellos y simplemente esto de decidirte y como dijo Yair, si te equivocas pues no pasa nada, agarras tu papel, lo tiras y otra vez empezar y que piensen que todos nos hemos equivocado alguna vez. No, porque muchos alumnos dicen, ay, es que y si me equivoco y me da pena hablar y qué pasa, pues no pasa nada, te lo vuelves a intentar y ya te vas a acordar la próxima vez que quieres usar esa palabra que no se pronuncia así, que se pronuncia de esta manera y que bueno, que pienses que estás aprendiendo un idioma adicional y que es algo de ti, para ti es un regalo que te estás dando a ti mismo. Muchos se mueren y no saben hablar bien ni su lengua materna, claro. ¿Verdad? Que se andan preocupando si hablas perfecto o no otra. Bueno, pues, ¿algún comentario, Yair, que quieras hacer para concluir? Pues invitarlos a que vengan al centro de autoacceso. La realidad, como mencionaba la profesora Dilieri, es, yo me animé a dar ese paso a venir y bueno, hoy día estamos grabando, puedo hablar un poco más en portugués, me siento cómodo, el ambiente aquí es muy bueno, entonces que se animen. Pocas universidades te dan la posibilidad de estudiar, como es en el caso del CADI, si eres estudiante de manera gratuita, un idioma, e incluso en el departamento de idiomas con precios accesibles. Entonces, que se abran un espacio, que se animen, porque hay que ser venturosos, en ocasiones hay que dejar el paracaídas y lanzarte, y eso es también los idiomas. Entonces, que vengan, que estudien, y también que se animen a introducirse a la historia, que la historia no es solo fechas, no son solo datos duros, aburridos, sino que nuevas generaciones de historiadores que ya están en la academia o que nos estamos formando, estamos intentando hacer que la historia se consolide más, que sea una historia divertida, atractiva, que llame la atención, que podamos subir la matrícula de nuestra facultad, que es uno de los grandes retos que también tenemos, y que sea parte de por lo que estoy también aquí, el hacer difusión de lo que hacemos en nuestra facultad, de lo que hacemos en historia,
y de que no solo estamos apartados de la sociedad o que no funcionamos a veces como científicos sociales. Entonces es hacer eso. Y también que disfruten todo lo que hagan y agradecer a la profesora Dilieri por el año en que me ha estado acompañando en portugués, también agradecer a Comanda por la invitación y a la coordinadora Itzia, que si bien no está aquí, pues también ha tenido un interés importante para que hoy se pudiera realizar esta actividad. Entonces agradecer en general al personal del CADI, que ha sido muy amable en el proceso que he tenido aquí. Excelente, pues yo se los resumo más fácil. Si les gusta el chisme, estudien humanidades, historia, psicología, todo lo que tenga que ver con humanos es igual a chisme, está muy chido. Y bueno, así llegamos al final de este episodio de Verbología. Ha sido una conversación muy enriquecedora en la que hemos aprendido sobre todo este proceso de Yair para su titulación, los desafíos, las recompensas y bueno, todo lo que trae consigo este proceso, así como el papel que el aprendizaje de un idioma puede jugar en la vida académica de los estudiantes, incluso cuando no está directamente relacionado con los temas de estudio, pero bueno, en este caso sí hay una conexión. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros invitados por compartir sus experiencias el día de hoy aquí con nosotros, a ustedes por supuesto, a quienes nos ven a través de YouTube, a quienes nos escuchan por Spotify. Y bueno, esperemos que esta conversación les haya inspirado a seguir aprendiendo, tanto como a nosotros, y les ayude también a querer explorar estas nuevas disciplinas y aprovechar cada oportunidad que la vida universitaria nos ofrece. Y bueno, nos despedimos, pero recuerden que la educación es un viaje continuo y cada paso que damos nos acerca más a una mejor versión de nosotros mismos. Nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio de Verbología. Hasta la próxima. Bye. Bye, gracias.